El tema que nos ocupa es el poblamiento de América. La lógica de este tema se deriva del hecho que si queremos comprender la realidad nacional que vivimos hoy, debemos tratar de buscar las raíces históricas que han fraguado la cultura e identidad a la que pertenecemos. De hecho, lo que hoy vemos como realidad nacional es el resultado de muchos años de historia. Para ello estudiaremos tres grandes líneas temáticas. En primer lugar, haremos un esbozo sintético acerca de los orígenes del ser humano. Después examinaremos el hecho y las teorías sobre el poblamiento de América. Finalmente, centraremos nuestra atención en las civilizaciones que poblaron el territorio salvadoreño antes de la llegada de los españoles. Bien, comencemos. Los orígenes del ser humano. La vida en la Tierra surge hace unos 3.500 millones de años. Se inició de este modo un proceso evolutivo de animales y plantas del que tenemos ahora pocos datos. Este primer periodo de la vida se conoce como precámbrico y se extiende hasta en el momento en que podemos seguir más fielmente la evolución biológica a través de los fósiles. A partir de aquí, los biólogos dividen el tiempo en eras. Son 4. Primero, la era primaria o paleozoica, que comienza hace 570 millones de años. Luego, la era secundaria o mesozoica, que empezó hace 245 millones de años. Luego la era terciaria o cenozoica, que se inicia hace 65 millones de años y cuyo último periodo se conoce como la era cuaternaria o antropozoica, iniciada hace 2,59 millones de años. Y es en este último periodo, en la era cuaternaria, donde encontramos la aparición de la humanidad como fruto de un lento proceso de cambios biológicos. En efecto, sabemos que hace unos 6 millones de años fueron apareciendo en el este de África varias especies de homínidos, agrupadas por los biólogos bajo el género de Australopithecus. Después, hace unos 2,5 millones de años, aparece un nuevo género. Es el Homo habilis, que fue el primer homínido que aprendió a tallar piedras para hacerlas cortantes y punzantes. Luego, durante el periodo conocido como Pleistoceno, hace 2 millones de años, surgió una nueva especie del género Homo, esto es, el Homo erectus. Y finalmente aparecen el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis, que son nuestros antepasados directos. Ambos se extendieron por Europa, Asia y África, hasta que hace unos 25 o 30 mil años se extinguió el hombre de Neandertal y el Homo sapiens pasó a ser la única especie humana sobre la Tierra, y ya podemos referirnos a él simplemente como el hombre. En cuanto al poblamiento de América, la llegada de los primeros grupos humanos al continente americano se produjo hace unos 30 o 40 mil años. Hay distintas teorías respecto a cómo llegaron los humanos a nuestro continente. Clásicamente se consideran 4 teorías que intentan explicar el poblamiento de América. La primera, a finales del siglo XIX, el argentino Florentino Ameghino planteó una hipótesis sobre el origen del hombre americano y del mundo en general. A esta teoría se le conoce como la teoría autóctona y sostiene que la humanidad nació en la pampa argentina, en la era terciaria, y desde este lugar habría migrado hacia el resto del planeta. Esta teoría de Ameghino fue rotundamente rechazada en 1908 por el antropólogo checo norteamericano Alex Hrdlicka, quien propuso la teoría monorracial asiática. Según él, los primeros pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides asiáticos que llegaron navegando en balsas por el estrecho de Bering a final de la glaciación de Wisconsin, aproximadamente en el año 10.000 a.C. Luego tenemos la teoría multirracial, polirracial o teoría oceánica de Paul Rivet, quien sostiene que la población indígena de América proviene de diversos tipos de migraciones, unas que llegaron por el estrecho de Bering y otras a través del Océano Pacífico.
La cuarta teoría es la teoría australiana de Méndez Correia. Sostiene esta teoría de una migración australiana hasta América a través de la Antártida hasta llegar al Cabo de Hornos en Tierra de Fuego y posteriormente hasta la Patagonia. Actualmente, lo más aceptado es que el poblamiento se hizo de norte a sur, en fechas que van desde los 22.000 hasta los 10.000 años antes de Cristo, y que los primeros pobladores habrían llegado a pie por un corredor de tierra entre Siberia y Alaska en la región de Beringia, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering. En efecto, se ha hallado evidencia incuestionable de la presencia humana entre 11.500 y 12.000 años antes de Cristo en California, México, Chile, Perú y el Brasil. Ahora, en cuanto al poblamiento del territorio salvadoreño, en nuestro territorio nacional los primeros rastros de humanos que tenemos son del periodo arcaico, es decir, entre el 8000 y el 2000 a.C. Así lo sugieren los petrograbados encontrados en las cuevas del Espíritu Santo en Corinto Morazán. Sin embargo, el asentamiento más antiguo que se conoce en El Salvador pertenece al período preclásico, entre el año 2000 a.C. al 250 después de Cristo. Se encuentra en la Hacienda El Carmen en el departamento de Aguachapán. Más tarde, el crecimiento de la población fue notorio a partir del año 900 a.C. y nuevos asentamientos aparecieron en el occidente y en la parte central del país. Luego, a partir del año 500 a.C., se produjo en El Salvador una fuerte expansión demográfica. En el occidente, además de Chalchuapa, se desarrollaron las poblaciones de Santa Leticia, Carasucia, Tacuzcalco, Atiquizaya y Acajutla. En el oriente del Salvador operó otro sistema o esfera cultural a la cual perteneció Quelepa en el valle del Río Grande de San Miguel. Ya en nuestra era, a tener en cuenta que en el año 539 después de Cristo tuvo lugar la erupción del volcán de Ilopango, que depositó grandes cantidades de ceniza volcánica sobre un área de unos 10.000 kilómetros cuadrados, obligando así a las poblaciones del área a reubicarse con muchas dificultades en los siguientes 500 años. De hecho, la cultura del actual territorio salvadoreño, durante el periodo preclásico destaca un gran número de rasgos nahuas que deben su presencia a las migraciones procedentes del centro y del sur de México. En efecto, la evidencia arqueológica sugiere que las primeras migraciones pipiles a El Salvador se dieron entre el año 900 y el 1200 después de Cristo. Es esta población la que van a encontrar los españoles a su llegada en el siglo XVI. De hecho, el grupo indígena más importante era el de los pipiles, de los cuales existían 4 ramas importantes: los cuscatlecos, los izalcos, los nonualcos y los mazaguas. Por su parte, en el oriente del país, los españoles encontraron a los lencas, quienes muy probablemente fueron los habitantes originales de casi todo el territorio salvadoreño, pero que fueron desplazados de la región occidental por los pipiles cuando estos comenzaron a llegar de México. Los otros pueblos que habitaban nuestro territorio nacional eran los mayas chortis, los mayas pocomames, los xincas, los cacahuiras y los chorotegas, cada uno distribuido en distintas partes del país. Así surge el origen del hombre, la población de América y la población originaria de nuestro territorio salvadoreño.